LCL versus FCL. ¿Qué son estas siglas? La siguiente sigla LCL o grupaje marítimo es un tipo de envío en el que la carga viaja dentro de un contenedor junto con las cargas de otros expedidores. Por eso también se conoce esta modalidad como contenedor compartido. Puede sufrir algunos retrasos mientras se espera a que los otros envíos LCL sean encargados en el contenedor. Como hemos dicho, los envíos LCL implican que distintas mercancías viajen juntas en un contenedor. Dado que se comparte el contenedor, su logística es un poco más complicada, por lo que requieren una mejor preparación y coordinación para así asegurar que todo marche muy bien y que haya salido como se ha planeado. Los grupajes o LCL son enviados normalmente con una frecuencia regular fija, pueden ser semanal o quincenal dependiendo del puerto de destino, por eso los tiempos en este tipo de envíos son cruciales. El agrupamiento de carga LCL tiene lugar en el almacén llamado almacén consolidado, ya que este contenedor es compartido, pues su responsabilidad también es compartida. Y seguimos con la siguiente sigla, FCL o envío de contenedor completo. Es un envío en el que la mercancía de un expedidor viaja dentro de un contenedor sin compartir espacio con otras cargas. En un FCL todo el contenedor está a disposición del importador o ya sea del exportador. Con este tipo de envío tendremos algunas ventajas, las cuales son las siguientes. Es más rentable utilizar que la carga LCL si la mercancía es más o menos superior a 15 metros cúbicos. Es más seguro ya que al ir presentado se asegura de que nadie pueda manipular la mercancía del interior hasta la llegada final, excepto autoridades aduaneras para temas de control. En algunos inconvenientes de la carga FCL, será más caro utilizar la mercancía si es inferior a 15 metros cúbicos. En este caso es recomendable la carga LCL, que aunque tarda más es mucho más barato que el transporte aéreo y además la inversión es menor debido al menor número de mercancías exportadas. Tenemos algunas diferencias entre FCL y LCL y es el volumen del envío. Los envíos FCL suelen ser más económicos cuando la carga supera los 10 palets estándar o los 14 metros cúbicos. En cambio, los LCL son más indicados para envíos de menor volumen, normalmente entre los 2 o los 13 metros cúbicos, aunque también pueden salir rentables realizar un envío LCL por debajo de los 2 metros cúbicos en algunas situaciones. En siguiente tenemos OTM versus DTA. ¿Qué es OTM? Es cuando la carga viaja en tránsito con suspensión de tributos aduaneros desde el puerto de entrada hacia una ciudad en el interior del país o puerto de salida, conjurándose a la operación, aplica para operaciones de importación y exportación de tránsito multimodal. Esta aplica para importaciones ordinarias. ¿Qué es el DTA? Declaración de tránsito aduanero. Es cuando la carga viaja en tránsito con suspensión de tributos aduaneros desde el puerto de entrada hacia una ciudad en el interior del país o puerto de salida, conjurándose la operación, aplica para operación de importación y exportación. Importación para la transformación o ensamble, importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital, importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de exportación e importación, importación temporal para procesamientos industriales. Adem- Además de ello, el OTM asume una responsabilidad total en el movimiento de la mercancía desde el puerto de arribo hasta el destino final. La carga llega a una zona franca o depósito habilitado privado. Es responsabilidad del operador del OTM presentarlo y verificar su cierre con el depósito habilitado o zona franca. Las responsabilidades del DTA se puede dar en modalidades de cabotaje y transbordo. La carga llega solo a zona franca, intervienen varios entes para realizar la operación.
La responsabilidad durante la operación es compartida entre el cliente, la CIA y el transportador terrestre. Para las mercancías que se someten al régimen de tránsito aduanero nacional se debe presentar una declaración a través de los servicios informáticos electrónicos dentro del término previsto en el artículo 225. Y continuamos con las siglas CIF versus CFS. ¿Qué es CIF? Es un container llano, zona de recepción y entrega de los contenedores. En dicha zona los contenedores permanecen llenos a la espera de ser cargados sobre medio de transporte o vaciados a la espera de ser trasladados a la zona CFS para su posterior llenado. ¿Qué es CFS? Es Container Freight Station, zona de llenado y vacío de contenedores. A dicha zona acceden los contenedores vacíos para llenarlos y los contenedores llenos para vaciarlos. Y así terminaríamos esta sigla teniendo una clara definición de ellas y a qué se debe cada una de ellas.